Bueno, y por último el análisis interno, que recuerden que esto se va a basar en el análisis de las fortalezas y las debilidades de la zona de estudio y del municipio. Y estos se van a centrar en la oferta urbana. La oferta urbana son todos esos aspectos que nos ayudan a cubrir las necesidades de la población, ¿no? Son las principales capacidades funcionales de una ciudad en aspectos como competitividad, habitabilidad, sostenibilidad, gobernabilidad y respuesta a retos externos. Cuando estamos hablando de estos elementos es que en el caso de competitividad, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene mi zona de estudio que la hace competitiva, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece para que pueda atraer inversión? ¿Qué es lo que ofrece para que pueda tener mejor calidad de vida a las personas? Cuando hablamos de habitabilidad, es que hayan todos estos elementos que nos permitan pues obviamente habitar la ciudad. De entrada, que haya vivienda, pero también servicios básicos, agua potable, drenaje, energía eléctrica, que es lo considerado mínimo para tener una vida digna, que haya acceso a alimentos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de sostenibilidad es que no es que tenga elementos sustentables, sino que por sí sola pueda generar sus recursos y también atender la demanda de la población. Y gobernabilidad pues tiene que ver con los aspectos administrativos, que el gobierno tenga la capacidad de gestionar y de administrar los recursos para que pueda generar desarrollo urbano. Y teniendo esa, pues es muy probable que se pueda tener esta respuesta a los retos externos. Acuérdense que una ciudad, una zona de estudio, una colonia, no va a funcionar independientemente. Siempre estamos en relación con otros elementos urbanos para que se pueda dar el desarrollo urbano. Entonces, cuando vamos a evaluar estos elementos, los vamos a hacer de manera interna y serían los puntos débiles y los puntos fuertes. Los puntos débiles, que van a ser las debilidades, son aspectos deficientes, pueden ser carencias en cantidad o calidad que deben ser corregidos, y los puntos fuertes serían estos recursos competitivos que pueden ser igual en calidad y cantidad del sistema urbano, que satisfacen o superan los requisitos básicos y deben potenciarse. Entonces, elementos presentes en su zona de estudio podría ser que haya un parque, que las calles estén pavimentadas, pero hay que entender por qué es positivo, cuál es el beneficio que trae para que se considere positivo. Y en el caso de los elementos negativos, ustedes van a observar dentro de su zona de estudio, que es el primer radio de análisis, cuáles son estas cosas que pudieran mejorarse o que de alguna manera no funcionan correctamente, o que ustedes consideran que pudiera ser una problemática. Ahí es donde entrarían los aspectos negativos. Y entonces para este tema la actividad sería realizar un listado de 50 indicadores para cada una de las variables del análisis FODA. Entonces tendrían 50 fortalezas, 50 oportunidades, 50 debilidades y 50 amenazas. ¿Cuál es el procedimiento? El primero es que ustedes, de la información de levantamiento que ya tienen, van a empezar a separar cuáles son elementos positivos y cuáles son elementos negativos presentes en su zona de estudio. Si en ese radio de análisis no consiguen los 50 indicadores, entonces si empezaron a analizar una fracción de una colonia, entonces después tomarían la colonia completa, desde sus aspectos más generales, que seguramente los contemplaron ustedes en su análisis.
Y de ahí ya me voy a lo municipal. Por ahí hicieron levantamientos de elementos municipales también de manera general y entonces también podrían incluirlos dentro de este listado. Y lo mismo con las oportunidades, lo mismo con las debilidades y lo mismo con las amenazas. Acuérdense, elementos presentes que se encuentran, que se pueden observar actualmente, van a corresponder al análisis interno y estamos hablando de fortalezas y debilidades y situaciones que aún no suceden, que tienen una alta probabilidad de suceder y que pueden ser positivas o negativas. Estamos hablando de oportunidades y amenazas. Entonces, una oportunidad, como ya les había mencionado antes, es algo que pudiera suceder y que nos va a traer una mejora, que nos va a ayudar a maximizar una fortaleza o a minimizar una debilidad. Y de la misma manera, las amenazas son estos elementos que nos pudieran traer una situación grave en un futuro. Todavía no se presenta, pudiera pasar, pero también pudiera no pasar, ¿no? Entonces esta es como la incertidumbre que hay en estos elementos que dependen de agentes externos. Aquí les voy a poner un ejemplo de amenaza. Por ejemplo, cosas que tengan que ver con fenómenos naturales, terremotos, huracanes, todos esos pueden generar daños o pueden no generar daños. No lo sabemos, no sabemos cuándo suceden, no sabemos cuál es el alcance que tendrán. Hay algunas predicciones climatológicas, pero eso no garantiza nada, ¿no?